¿Alguna vez has leído un libro que te cambia la vida por completo? Yo sí, y hoy te quiero compartir 5 de las lecciones más grandes que he aprendido de ese libro. Este libro es La Vía Rápida del Millonario, de MJ de Marco. Así que si estás listo para escuchar las 5 lecciones que más me impactaron del libro de La Vía Rápida del Millonario, vamos con la primera lección, que es reconocer qué carretera estamos conduciendo. Una de las primeras lecciones que se nos presenta en este libro es reconocer por cuál de las 3 carreteras estamos conduciendo. MJ nos plantea que hay 3 carreteras. La acera, que es por la cual la mayoría de las personas están conduciendo, la cual se caracteriza porque el que la está conduciendo no tiene un rumbo, no tiene una meta o un destino al cual quiere llegar, sino que simplemente está andando sin ningún tipo de propósito o objetivo. No planea su futuro financiero, no planea su salud en el futuro, no planea absolutamente nada y simplemente está andando en la vida como si no fuese dueño de ella realmente. La segunda es la vía lenta, y los conductores de esta vía se caracterizan por sacrificar el presente para tener un futuro mejor, aunque este futuro llegue a lo mejor dentro de 50 años. La tercera es la vía rápida, y esta se caracteriza por tener los frutos de la vía lenta, pero sin tener que sacrificar 50 años de nuestra vida. En los primeros capítulos de este libro nos intenta hacer pensar en cuál de estas 3 vías estamos conduciendo ahora mismo, para después explicarnos cómo conducir por la vía rápida. La segunda de las lecciones es la ley de la afectación. La segunda ley que me llevo de este increíble libro es la ley de la afectación. El autor nos plantea que la ley de la afectación funciona de 2 maneras. La primera regla de esta ley es que si vendés, por ejemplo, 1.000.000 de gomas, 1.000.000 de helados, de lápices, de cualquier cosa, vas a terminar siendo rico. La otra regla es que a lo mejor una goma, un lápiz o cualquier cosa de esas no tiene mucho impacto en la vida de alguien. Por eso es que no recibimos tanto. Pero en cambio podés llegar al mismo objetivo impactando en menos gente, pero impactando mucho en sus vidas. Por ejemplo, a lo mejor una cirugía estética, a lo mejor lo ayudaste a ganar un juicio, a lo mejor resolviste una de sus mayores necesidades en ese momento, y todas estas razones y muchas más hacen que hayas impactado mucho más en su vida y por ende te veas mucho más remunerado. La tercera lección es tiempo libre versus tiempo contratado. Probablemente esta sea una de las lecciones que más me haya cambiado la vida de este libro, que es ser consciente de que tenemos 2 tipos de tiempo. Uno que es el tiempo contratado y otro que es el tiempo libre. El tiempo contratado básicamente es el tiempo de nuestra vida que utilizamos para poder comprar tiempo libre. Por ejemplo, trabajando 5 días a la semana, a lo mejor 8 horas por día, compras 2 días de tu tiempo libre. O sea, el fin de semana, por ejemplo. El autor en este libro nos plantea cómo poder acceder a tener más tiempo libre teniendo menos tiempo contratado. La cuarta lección que me llevo de este libro es la de los ladrones del tiempo. Esta lección es fundamental si estás apretado de tiempo contratado, o sea que si estás hasta el cuello de trabajo, por ejemplo, no desperdiciar tu tiempo libre. Básicamente, MJ de Marco nos plantea que por ejemplo, la televisión, las redes sociales o cosas que no queremos hacer, pero que terminamos haciendo, como comer comida chatarra, o alguna actividad que no nos llena de nada, no nos aporta nada, pero la hacemos porque sí, son ladrones de tiempo, porque nos consumen nuestro tiempo libre y no nos aportan nada. Y otra cosa que se menciona que te roba el tiempo se llama la deuda parásita. Básicamente nosotros cuando nos endeudamos para comprar, por ejemplo, un auto o cualquier celular o lo que sea, estamos vendiendo nuestro tiempo libre a cambio del producto, porque tenemos que trabajar más, porque tenemos que destinar dinero que no tenemos a algo que queremos comprar, y este dinero en qué se traduce en nuestro tiempo contratado, o sea, trabajando más, trabajando horas extra para poder pagar el préstamo, no poder ahorrar, no poder viajar, no poder hacer nada que te guste, simplemente porque te vendiste a una deuda parásita. Y la quinta lección, y una de las más importantes que me llevo, es la de no parar de aprender. En este libro MJ de Marco hace mucha énfasis en no parar de aprender constantemente, no parar de educarnos constantemente, que recién nuestra educación empieza cuando terminamos la universidad, y mucha gente no sigue aprendiendo después de que termina la universidad, y el autor nos plantea que es un gran problema, porque esa gente no se está dando cuenta que a lo mejor yo me recibo de una universidad, pero ¿cuántos más se reciben por año conmigo de esa universidad? ¿A cuánta gente se le ha enseñado lo mismo que a mí? Y yo espero destacar habiendo aprendido lo mismo que mucha gente, y que cada año encima se reciben más personas. La única manera de diferenciarnos, según MJ de Marco, es básicamente no parar de aprender nunca, porque estamos adquiriendo más valor y teniendo más valor en el mercado y en general para la sociedad. Esto puede llegar a ser informarte más sobre tus consumidores, sobre el mercado, sobre cualquier cosa de lo que sea que te dediques. A lo mejor nuevos estudios que salen, si sos nutricionista, nuevas cosas de nutrición, algo que te haga destacar frente a todos los demás que reciben la misma educación. No parar de educarse es básicamente tener más posibilidades de destacar. Probablemente lo logres porque casi nadie sigue estudiando después de conseguir el título. Bueno, ahora que ya sabes los 5 conceptos que más me quedaron de este libro, espero que te sean útiles y que puedan cambiar a lo mejor un poco de tu vida, para que seas más consciente de tu tiempo, de a la hora de contraer una deuda que te afecta y que no, reconocer por cuál de las 3 vías estás conduciendo, y espero que te anime mucho a que no pares de aprender nunca. Hasta acá el video.
Si te gustó, dale like y suscríbete que me ayudas mucho. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.